Nuevamente, después de varias semanas, nos encontramos haciendo algunas observaciones sobre la primera carta a los tesalonicenses. Hoy iremos al capítulo 4. Como seres vivientes necesitamos alimentos para sobrevivir, ¿no es cierto? Y necesitamos buena nutrición para crecer sanos y fuertes. En la vida espiritual no es diferente. Una de las debilidades, me parece a mí, más grandes en la iglesia contemporánea es la falta de alimento sólido. Los creyentes están raquíticos y cualquier vientito contrario parece hacerlos tambalear. El apóstol Pablo y en realidad todos los escritores del Nuevo Testamento hablan repetidamente acerca de este tema. Viene a mi mente las palabras del apóstol Pedro en su segunda carta. Él dice: por esta razón siempre habré de recordarles estas cosas, aun cuando ya las sepan y estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido. Mientras yo tenga vida, es mi obligación animarles y recordarles todo esto. Pablo a los Efesios comienza sus consejos e instrucciones prácticas en el capítulo 4, pero lo hace en base a la enseñanza doctrinal que les había dado en los primeros 3 capítulos. Así que ahora, al entrar en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, vamos a notar un cambio de dirección en la carta. El comenzar con: por lo demás, hermanos, les rogamos y animamos, nos da el indicio de esa nueva dirección. ¿Qué es tan importante para el apóstol? Es lo mismo que la preocupación que había mostrado en el capítulo 3, verso 2, al enviar a Timoteo para afianzarlos y animarlos en su fe. Al observar el capítulo 4, entonces, no solo vemos las instrucciones prácticas, pero también noté una sección larga sobre la segunda venida de Cristo que incluso se vuelca en el capítulo 5. Por lo tanto, estos últimos 2 capítulos los dividiremos en 3 secciones. Versículos 1 al 12 son las instrucciones sobre la vida cristiana. Los versículos 13 hasta el capítulo 5, verso 11, la enseñanza sobre la esperanza venidera. Y luego, desde el versículo 12 hasta el final del capítulo 5, las instrucciones sobre las relaciones en la vida. Para hoy, entonces, al entrar en estos versículos del capítulo 4, no vamos a entrar en detalles, sino que notaremos la importancia de la enseñanza bíblica en general. Y esto es porque cada situación es diferente. Cada iglesia, y en el caso de ustedes, cada persona que estén discipulando es diferente. Pero ninguna situación es tan diferente que no requiera contenido bíblico junto con las instrucciones prácticas. Así que, varias observaciones entonces. El apóstol escribió los aspectos doctrinales y prácticos de cada carta diferentes según la iglesia o el grupo al que se dirigía. En segundo lugar, Dios orquestó todo lo que se escribió en las diferentes cartas para que al final nosotros tuviéramos el consejo completo de la palabra de Dios. No necesitamos nada fuera de este libro. Pedro, el apóstol, también lo dijo en su segunda carta cuando escribió: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Es sumamente importante instruir y enseñar. Es decir, no podemos asumir que una vez convertida la persona, el cambio ha de ser automático. Desde los detalles más pequeños de la vida práctica y diaria hasta las doctrinas más profundas, es menester enseñar y luego repetir y luego volver a recordarles y repetir. Al igual
que un bebé hay que enseñarle cómo agarrar la cuchara y ponérsela en la boca, de igual manera debemos enseñar a los nuevos creyentes. Noten otra vez los versículos 1 y 2 del capítulo 4. Por lo demás, hermanos, les rogamos y animamos en el Señor Jesús a que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios, que es como debe ser, de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros. Ustedes ya saben las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. El apóstol entonces enfoca las instrucciones de acuerdo a la necesidad del momento. Por un lado, dependía del tiempo que había estado con ellos. A los creyentes en Éfeso, que estuvo varios años, les dijo: no he rehusado anunciarles todo el consejo de Dios. Aquí en Tesalónica había pasado muy poco tiempo. Sin embargo, había tomado toda oportunidad para enseñarles. Primero lo hizo estando con ellos. Luego envió a Timoteo cuando él no pudo regresar. Luego escribió esta primera carta y luego tuvo que escribir una segunda carta. Segundo, el propósito de la instrucción debe ser clara. Los versículos 1 y 3 nos lo dicen. Es para agradar a Dios y hacerlas todo según la voluntad de Dios. Cuando ese es nuestro enfoque, entonces veremos que por lo general tendremos buenas relaciones con los demás, tendremos tranquilidad y nuestras necesidades serán suplidas. Digo por lo general porque en este mundo caído y corrupto, nada es garantizado. Las dificultades, enfermedades, aún persecución todavía pueden venir. Pero es por eso que nuestro enfoque debe ser agradar a Dios. Él es el centro de nuestra vida, la esperanza firme de la eternidad. Y si el enfoque llegara a ser mi confort, mi seguridad personal, nos veremos defraudados constantemente. Noten también que hay un orden de prioridades. En primer lugar, la santidad personal, o sea, una mirada hacia adentro. Y luego, las relaciones con los demás, una mirada hacia afuera. Y en el medio tenemos la enseñanza sobre el futuro que nos espera, una mirada hacia arriba. Este orden es sumamente importante, porque la mayoría de los conflictos, si no todos, que tengamos con otras personas, sea en el matrimonio, en la familia, los amigos, el trabajo, aún en la iglesia, estos conflictos comienzan en nosotros, en nuestro corazón. Encuentro en consejería que al descubrir lo que está pasando dentro del corazón de la persona y lidiando con lo que hay allí adentro, las tensiones luego se resuelven. Esto obviamente abre otro tema al que no nos podemos dedicar en este momento. Pero quiero que noten el versículo 8. Para que no tengamos miedo de promover exactamente lo que la Biblia dice con respecto a nuestro comportamiento. En días en que nadie puede decirle a nadie acerca de la manera de vivir porque tenemos que aceptarlo o aceptarla, o el nuevo pronombre le que algunos quieren que usemos. Sin embargo, la Biblia es clara. No se trata de nuestra opinión, sino la opinión de Dios. Dice el versículo: así que el que desecha esto, y esto se refiere a la santidad personal de acuerdo a la instrucción divina, no desecha a hombre, sino a Dios. Y el apóstol termina diciendo que también nos dio su Espíritu Santo. El Espíritu Santo no cambia de opinión. La palabra de Dios no cambia de
de opinión, no se ajusta a la cultura, sino que nos enseña de acuerdo a la voluntad divina. Termino entonces con esta reflexión. Los escritores del Nuevo Testamento siempre buscaron de alentar a sus congregaciones con una visión de nuestro glorioso futuro. En este mundo no podemos tener certeza de tranquilidad y prosperidad, pero entendemos que la salvación que Dios nos ofrece es una salvación eterna y que nuestro tiempo acá, aunque importante y trascendente, es solo los primeros pasos para lo que será estar en la presencia de nuestro Dios y Salvador. Así concluye Pablo, y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, anímense los unos a los otros con estas palabras. Ese es mi deseo para el día de hoy. Dios les bendiga.